Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Rocío Cortés, soy neuróloga pediátrica del Departamento de Pediatría Norte de la Universidad de Chile y del Hospital Roberto del Río. Y hoy, en el marco de Educación Médica Continua de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría Infantil, vamos a continuar con este capítulo de neuromuscular y les voy a hablar de distrofia muscular de Duchenne. Solo una declaración de mis conflictos de intereses potenciales con esta presentación. He participado de un estudio clínico que tiene relación con esta enfermedad y un tratamiento genético específicamente un exon skip, el cual todavía no ha terminado. Está en curso y los otros estudios clínicos han tenido relación con otras enfermedades. Vamos a hablar de las características clínicas de distrofia de Duchenne, de la genética y la fisiopatología de la enfermedad, de los estudios diagnósticos y cómo hacer el diagnóstico, el proceso diagnóstico de la enfermedad, y lo más fundamental probablemente es lo que es el manejo de la enfermedad y el enfoque multidisciplinario. Palabras breves sobre las nuevas terapias y las conclusiones. Todas las imágenes que aparecen en la presentación son imágenes que han sido autorizadas por nuestros pacientes o que están distribuidas en la web. Bueno, la distrofia de Duchenne es una enfermedad muscular muy frecuente, si bien las enfermedades musculares no son tan frecuentes, pero esta es la más frecuente en la infancia. Más o menos la incidencia de esta enfermedad se estima entre 15 casos por 100.000 nacidos vivos hombres en Estados Unidos y 19 casos por 100.000 nacidos hombres en Reino Unido. Y es una enfermedad que está determinada por una mutación en el gen de la distrofina, que es un gen que se encuentra en el cromosoma X, cuya herencia es ligada al X en recesiva, por lo tanto, específicamente son los hombres los que son afectados por la enfermedad en esta forma. Y lo que esta mutación determina que la distrofina esté ausente, y vamos a ir abundando un poquito en lo que es la fisiopatología de la enfermedad más adelante. Sabemos que su curso es progresivo y sigue siendo progresivo independiente de las intervenciones que hemos hecho. Hemos ido modificando la evolución de la enfermedad, hemos ido determinando una más lenta progresión de la enfermedad, pero sabemos que esta enfermedad de todas maneras progresa. Que habitualmente parte su clínica entre el año y medio y los 3 años porque o el niño caminó más tarde o porque tuvo caídas frecuentes o porque tiene dificultad para subir escaleras, para realizar actividades motoras como correr, saltar, ponerse de pie al suelo. Pero también tiene formas de presentación que son extramusculares o no motoras, como lo escriben los artículos, que son niños que habitualmente tienen un desarrollo del lenguaje más lento o incluso un desarrollo cognitivo más lento, e incluso pueden tener rasgos de trastornos del desarrollo más graves, como trastornos de espectro autista, hiperactividad, impulsividad, etc. Y a veces incluso consultan por esto. Por lo tanto, es un elemento de alarma para tener presente en su forma de presentación. Sabemos que la enfermedad va progresando y que determina que alrededor entre los 11 y los 13 años, según las estrategias que se hayan realizado, estos niños pierden la marcha. Y que una vez que pierden la marcha y caen en silla de ruedas, habitualmente progresan hacia los requerimientos de ventilación no invasiva, hacia la pérdida o la disminución de la fuerza en extremidades superiores, y que hoy día, con todas las estrategias que estamos realizando, son niños que logran sobrevivir más allá de la segunda o incluso hasta la tercera década de vida y que fallecen por insuficiencias respiratorias o infecciones pulmonares. A pesar de todo lo que hemos logrado hacer, y esto no es solamente en Chile, sino que en el mundo en general, su diagnóstico es un poco tardío y incluso el promedio sigue siendo 5 años, 4,5 años, dependiendo de los estudios que lo revisemos. Y esto tiene relación con que no tenemos en mente esta enfermedad. Por esto es que es fundamental realizar instancias como estas donde podamos decir que hombres que caminan un poquito más lento, que tienen historia de un retraso del lenguaje, podemos sospechar la enfermedad y solicitar un estudio diagnóstico tan fácil como es una CK. Entonces pongo esto como para hacer énfasis y lo voy a volver a resaltar en distintas partes de esta presentación. En la clínica, que es lo que encontramos nosotros al examen físico, es la debilidad de la cintura pelviana, y que luego se agrega esta debilidad de cintura escapular que hace que aparezca la debilidad de los brazos. Ya habitualmente, como es una enfermedad muscular, la distribución es proximal y luego distal. Tienen esta maniobra característica que es la maniobra de Gowers, que representa solamente la debilidad de la cintura pélvica, donde los niños tienen que trepar por su cuerpo para ponerse de pie desde el suelo.
tienen hiporreflexia, que habitualmente es de proximal a distal, una marcha nadina, y ocasionalmente puede ser incluso en punta de pie en la medida en que avanza la enfermedad, y la hipertrofia de pantorrillas, que es muy característica de la enfermedad, específicamente de las distrofinopatías, pero también puede estar en cuádriceps, también puede estar en glúteos, o a veces incluso en bíceps o en deltoides. ¿Ya? Esta es la maniobra de Gowers, es un video a la que agradezco a la doctora Andrea Cabeza, de Neuropediatría Clínica, que una vez me envió. Siempre lo pongo como un ejemplo. Eso, muy bien. Los pacientes pueden tener esta dificultad en la marcha Perfecto. Y ahora mira, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Nos ¿ya? vamos a sentar aquí y Y que uno los pone en el suelo. Estos son videos grabados desde nuestro policlínico, donde participaba en la doctora María Los Ángeles Avaria, que es la que se ha dedicado por muchos años a esta enfermedad y nos enseñó mucho de lo que sabemos de esta enfermedad. Y esta dificultad que tienen para ponerse de pie del suelo, como lo vemos en el video. Fíjense la pseudohipertrofia que tienen, que es bien característica incluso en cuádriceps, ¿ya? Y que a veces puede estar incluso en glúteos, que es lo que hace aparecer estas imágenes que están descritas desde que Duchenne describe la enfermedad. Son imágenes de los pacientes. Como les decía, y esto es algo que quiero resaltar, la clínica motora muchas veces la tenemos en mente, pero la clínica no motora hace que se retrase el diagnóstico. Estos niños ingresan a policlínicos de la especialidad y están en control porque son inatentos, son distraídos, hablaron lento, incluso porque eh, tienen dificultades de aprendizaje y no sospechamos la enfermedad. Entonces, ante un hombre que tiene trastornos del desarrollo y que muchas veces le pedimos hasta una resonancia, es muy bueno pedir una CK. Ya, si bien es verdad, la enfermedad no es tan frecuente, pero es solo una CK, que no es un examen complejo de realizar, que está disponible en muchos hospitales de nuestro país, podemos tener claridad de que descartamos una distrofia de Duchenne o confirmamos una distrofia de Duchenne o nos acercamos a la enfermedad. Y los signos motores, no motores, o sea, los signos pueden ser incluso más precoces que los signos motores, porque a veces el retraso de la marcha no es tan severo, entonces uno piensa, ah, no, no es un Duchenne porque caminó al año y medio, o caminó a los 15 meses. No, no lo creo, pero los signos motores, o sea, los signos no motores pueden anteceder esto. Sabemos también que esta enfermedad afecta otros sistemas, ¿ya? Sabemos que, como les decía, hay compromisos del neurodesarrollo, pero también puede afectar el corazón con una miocardiopatía que originalmente es hipertrófica y luego dilatada. Es muy, muy frecuente y está en todos los pacientes, así que es algo que tenemos que seguir y controlar. Y pueden tener compromiso músculo liso, que esto es más variable, pero de todas maneras se describe. Pueden tener constipación asociado probablemente a elementos multifactoriales, dilatación intestinal aguda, vaciamiento gástrico en lentes. Y asociado a su debilidad, o sea, complicaciones más que comorbilidades, sabemos que aparecen contracturas, que aparece escoliosis, que cada vez menos frecuente porque estos pacientes reciben corticoides, el compromiso ventilatorio, el compromiso nutricional y el impacto psicosocial que tiene una enfermedad que progresa y que determina una disminución de la fuerza que es progresiva. Obviamente esto tiene un impacto en todos los ámbitos del paciente y de su familia. Y lo vamos a ir hablando. Quiero hablarles un poco de lo que es la fisiopatología y la genética de la enfermedad. Sabemos que la distrofina es una proteína que está en el músculo y que relaciona el aparato contráctil con la membrana celular y con el extracelular. Y le da estabilidad a la fibra muscular para cuando la fibra muscular se contrae. Si la distrofina está ausente, determina que en cada contracción muscular, fibras musculares se van degenerando y destruyendo. ¿Ya? Como se ve acá, este es el aparato contráctil, ahí están las actina, miosina, troponina, etc. Y aquí se ve esta distrofina que se relaciona con este complejo de la membrana y que permite estabilizar a la fibra muscular para que no se destruya ante la contracción muscular. La ausencia de distrofina determina la destrucción muscular. La distrofina la vemos acá arriba, tiene tres dominios, un dominio actina, que es el dominio donde se une el aparato contráctil, un dominio llamado como bastón o rod, ¿ya? Y luego viene este dominio rico en cisteína, que es el dominio C-terminal, que les permite anclarse a este complejo de membrana.
Por otro lado, sabemos que esta es una enfermedad de herencia ligada al X, específicamente son las mujeres las que portan la enfermedad, ya que se llama ligado al X recesivo, porque los hombres son los afectados y las mujeres son portadoras. Y eso determina que la mujer mamá que porta la enfermedad puede tener hijos hombres afectados o hijas mujeres portadoras, que pueden ser portadoras sintomáticas, eso es algo que probablemente excede la presentación, pero sabemos que sí son portadoras y por lo tanto pueden tener hijos afectados. Como les decía, esta es la distrofina, es una proteína que tiene 3 dominios y tiene a su vez, está codificada por un gen que tiene 79 exones. Es probablemente uno de los genes más largos del genoma humano, ¿ya? Y eso ha determinado que existe alta posibilidad de mutaciones en general, o sea, de lesiones, duplicaciones o alteraciones genéticas que la puedan afectar, ya sea mutaciones puntuales también y que pueden estar a lo largo de cualquiera de estos dominios, ¿ya? Esto es un poco lo mismo que les explicaba recién, pero la relación con respecto a sus 3 dominios y su unión con el aparato contráctil y este complejo membrana o el sarcolema. Eh, existen distintas alteraciones que pueden determinar, alteraciones genéticas que pueden determinar fallas en el gen de la distrofina y por lo tanto una pérdida de la producción de la proteína distrofina y la generación de la enfermedad. El gen normal, como les decía, tiene 79 exones y que es la forma de distrofia muscular de Duchenne, podemos tener mutaciones que alteren el cambio de lectura y por lo tanto determinan una pérdida precoz de la lectura del RNA mensajero y una no producción de proteína, o podemos tener mutaciones que determinen una pérdida precoz de la translación de la proteína, o sea, una afectación específicamente en lo que es la lectura del RNA mensajero en el ribosoma, lo cual va a determinar también una baja producción o una ausencia de la producción de distrofina y una distrofia muscular de Duchenne. Hablamos de distrofia muscular de Duchenne entonces cuando no existe o existe una muy escasa cantidad de distrofina en el músculo. Y siendo más específico, las formas de mutaciones o de alteraciones del gen de la distrofina son la deleción, o sea, la pérdida de un número de uno o más exones, las duplicaciones, o sea, la aparición de un exón extra, que también determina la incapacidad de poder transcribir el gen, o mutaciones puntuales que determinan ya sea una mutación sin sentido o mutaciones con pérdida del marco lector. ¿Ya? Y también existen mutaciones en el splicing, ya como mecanismos genéticos. Este es un trabajo muy interesante que hizo un grupo de neuropediatras a lo largo de todo el mundo y que lo que buscaba era demostrar cuáles eran las alteraciones genéticas más frecuentes en la distrofia muscular de Duchenne, en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Forma parte de esta base de datos del JIT NMD. Son 7.149 datos genéticos ya de pacientes con distrofia de Duchenne y efectivamente, como sabemos, las deleciones son lejos lo más frecuente, un 68%. ¿Ya? Y se suma a esto, las duplicaciones lo que hace es que estas mutaciones largas, ya sea de lesiones o duplicaciones, son el mecanismo genético más frecuente en esta enfermedad y esto nos confirma la idea de que estudios como MLPA o una PCR múltiple nos permite hacer el diagnóstico en casi un 80% de los casos. Y luego vienen las pequeñas mutaciones, que son las que nos tenemos que diagnosticar a través de técnicas genéticas más avanzadas, ¿ya? Y que son pequeñas deleciones, o microdeleciones, microinserciones, mutaciones en ciclo del splicing o mutaciones puntuales, ya sea con pérdidas sin sentido o que determinan una ausencia de la transcripción o una ausencia de la traducción. Solo decir que esto es un poco para las personas que son más especialistas en la enfermedad, que existen sí alteraciones, o sea, estudios genéticos que son negativos y seguimos pensando en la enfermedad y esto ocurre cuando existen mutaciones que se llaman intrónicas que no son capaces de ser detectadas por estos dos test genéticos más grandes que tenemos.
Sin embargo, el estudio genético no es el primer estudio que vamos a pedir. ¿Cómo nos vamos a aproximar desde el punto de vista del laboratorio después de tener una sospecha clínica de la enfermedad con la clínica que ya expliqué? Es la CK. La CK es lejos el examen de aproximación más fácil de realizar, de mayor utilidad y que nos acerca mucho al diagnóstico. O sea, de hecho, un paciente con una clínica característica, hombre con una clínica característica más una CK elevada, ya tenemos la casi certeza de que esto es una distrofia muscular de Duchenne. También está la troponina 1 que se puede medir, pero que también está elevada, pero no en niveles de una isquemia cardíaca, ¿ya? No es muy específica y las transaminasas elevadas, que esto es algo que yo recalco siempre porque a veces hace eh, desviar un poco a los clínicos, no neuropediatras, sino que a los pediatras respecto a esta enfermedad. Sabemos que existe un porcentaje de las transaminasas que es muscular, ya específicamente GOT o y GPT, y que entonces cuando tú tienes una distrofia de Duchenne, la GOT y la GPT también están altas. Y esto no nos hace pensar en una enfermedad muscular. ¿Por qué? Porque tienen bilirrubina normal y fosfatasas alcalinas normales. Entonces, cuando un pediatra, un gastroenterólogo ve un paciente que es hombre y que tiene GOT y GPT alta, tiene que pensar en que y con bilirrubina y fosfatasas alcalinas normales, tiene que pensar en que esto es una enfermedad, una distrofinopatía, una enfermedad de Duchenne o una enfermedad de Becker según la de presentación. Y este es un trabajo que hicieron hace mucho tiempo el equipo de la doctora Varia, la doctora Clevis Stoiber, junto con la doctora María Los Ángeles Beitía, que publicaron en la revista chilena de pediatría la relevancia de las transaminasas como una forma de aproximarse a la distrofia muscular de Duchenne y no confundirse con una enfermedad hepática, porque nos ha pasado de pacientes que han estado mucho tiempo dándose vuelta en el estudio de una enfermedad hepática, llegando hasta biopsia hepática, y que no han sospechado la distrofia de Duchenne, y eso hace retrasar el diagnóstico. Luego que tenemos un paciente con la clínica característica y con una CK elevada, más de 100 veces o muy elevada, tenemos que llegar al estudio genético porque esto nos va a permitir confirmar la enfermedad y a su vez aproximarse al mecanismo genético ante posibles otras terapias. Y eso lo hacemos con un MLP, test de múltiples ligandos o una PCR múltiple. Hoy en día el MLP ha ido desplazando un poquito la PCR múltiple por su sensibilidad y facilidad en la realización. Y sabemos que si es que este resultado es positivo, va a ser porque tienen de lesiones o duplicaciones y confirmamos el diagnóstico. Si este resultado es negativo tenemos una sospecha clínica que es coherente, tenemos que ir a una secuenciación por NGS. Ya el test de secuenciación por NGS lo que hace es que secuencia los 79 exones del gen y nos permite encontrar o pequeñas lesiones o mutaciones puntuales, que como les decía, más o menos es alrededor de un 20% de los pacientes. Y si es que esto es positivo, confirmamos el diagnóstico de una distrofia muscular de Duchenne. Entonces, solo para demostrarles que este es el mismo estudio que les mostré recién la base de datos genética de más de 7.000 pacientes con distrofia muscular de Duchenne, que en América la distribución es más o menos igual como se describió, o sea, más de alrededor de un 70%, casi un 80% tienen de lesiones o duplicaciones, o sea, son diagnosticables a través de estudios genéticos como el MLPA o la PCR múltiple. Ya tenemos esa distribución en nuestro continente. Y eso nos acerca mucho a lo que ocurre en continentes como en Europa o en Asia o en Oceanía. ¿Qué pasa cuando tenemos un estudio genético por secuenciación negativo, pero seguimos pensando que este paciente tiene un Duchenne? Aquí es cuando surge la utilidad de la biopsia muscular. Esto ha ido cambiando con los años y un poco refuerzo la idea de que la biopsia muscular ya no es un estudio de diagnóstico estandarizado para distrofia de Duchenne, dado que la genética la desplazó a estudios de tercera línea. O sea, partimos con el estudio, con un estudio de laboratorio básico, con una CK, seguimos con el estudio genético y luego pasamos a la biopsia en caso de que el estudio genético sea negativo, pero nuestra sospecha es alta. Y para esto usamos una biopsia que se realiza por punción o en pabellón en forma abierta y pedimos habitualmente estudios microbiológicos, o sea, estudios de
histológicos básicos como la hematoxilina eosina, que nos confirma este patrón distrófico con fibras de distinto tamaño, algunas atróficas, necrosis, regeneración, asociado a un aumento del tejido conectivo, asociado a reemplazo por tejido adiposo y que es característico de este patrón distrófico. Y luego hacemos el estudio de inmunohistoquímica, que como lo vemos acá abajo, nos demuestra la ausencia, este es el patrón normal, este es el patrón de nuestros pacientes con Duchenne, la ausencia de distrofina en la atención con inmunohistoquímica para distrofina. ¿Ya? Eh, También se pueden realizar estudios de Western blot, no muy disponibles y de alto costo, pero también permite demostrar la ausencia de proteína en, en este músculo extraído, ya ausencia de proteína distrofina. También confirma el diagnóstico. Y esto es solo porque existen mutaciones, como les decía, intrónicas, que son rarísimas, menos de un 0,5%, 0,3% más o menos, que pudieran estos pacientes no ser diagnosticados en estudios genéticos de MLPA o de secuenciación. Entonces, sospechamos una distrofia muscular de Duchenne cuando tenemos antecedentes familiares, porque existe un hermano afectado, un tío afectado, hermano de la mamá, cuando tenemos una elevación de CK en rangos de una distrofia de Duchenne, o cuando tenemos una clínica compatible. Y ante eso hacemos el siguiente algoritmo diagnóstico. Pedimos una CK, si la CK está aumentada, entonces seguimos el curso diagnóstico que conversamos recién. Si la CK está normal, este paciente no tiene una distrofia de Duchenne. ¿Ya? Si la CK está aumentada, entonces nos vamos a los estudios genéticos y lo hacemos a través de un MLPA o una PCR múltiple, y si es que tenemos de lesión o duplicación, tenemos el diagnóstico. Si es negativo el MLPA, entonces vamos al estudio de secuenciación por NGS, y si es que este estudio es positivo, llegamos al diagnóstico de Duchenne. Si es que el estudio es negativo, tenemos que pensar en estos casos raros de mutaciones intrónicas y vamos en general a biopsias musculares. ¿Ya? Y la biopsia muscular, si es que la distrofina está ausente, es un Duchenne. Si la distrofina está presente, hay que pensar en diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? De otras enfermedades musculares que tienen CK alta y clínica característica o clínica muy similar a las distrofias de Duchenne, como la sarcoglicanopatía y otras enfermedades. Descartar la importancia de que cuando tenemos estudios genéticos positivos tenemos que pensar inmediatamente no solamente en que significamos la enfermedad, sino que tenemos que hacer un adecuado asesoramiento genético. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque así podemos diagnosticar precozmente otros casos en la familia y a su vez estudiar a las mujeres portadoras. El estudio de portadoras debe realizarse en todas las mujeres familiares de un paciente con distrofia muscular de Duchenne que pudieran ser portadoras, o sea, hermanas y obviamente la mamá si es que ella quiere tener otros hijos. ¿Ya? Hablemos un poquito de cómo manejamos y cómo seguimos a estos pacientes. Pongo esto porque esto se los dejo como la bibliografía fundamental de esta presentación, ¿ya? Y que existen dos publicaciones, una en el 2010 y una actualización en el 2018, que habla de la importancia del manejo multidisciplinario coordinado. ¿Ya? Tiene tres partes y la verdad es que esto cobra relevancia un poco considerando la mayor sobrevida de estos pacientes y la aparición de terapias genéticas y moleculares que nos hacen trabajar de manera mucho más coordinada en lo que es el manejo multidisciplinario. ¿Ya? Además nos permiten estas guías que aparecen publicadas en el Lancet Neurology, nos permiten anticiparnos a las complicaciones o identificarlas precozmente para poder prevenirlas o modificar su curso, y le permiten al paciente acceder a una mejor calidad de vida, a un mejor manejo psicosocial y transitar hacia la medicina del adulto, hacia la neurología del adulto, los pacientes que ya pasan a ser atendidos por equipos de adultos de manera más ordenada y con un pensamiento más claro. Entonces, esto no es solamente para nosotros que nos dedicamos a niños, sino que también ojalá para los pacientes de la neurología de adultos o de equipos de adultos que trabajan con estos diagnósticos. Y este es el orden, esto es cómo se organiza, no vamos a entrar en el detalle, yo les voy a nombrar algunas cosas relevantes de cada una de las comorbilidades y complicaciones, pero lo que hacen estas guías es que establecen la enfermedad según las etapas.
¿ya? Y la etapa 1 es al momento del diagnóstico, la etapa 2 es la fase ambulante precoz, la fase ambulante tardía es la etapa 3 y luego vienen las fases no ambulantes 4 y 5. Y según esto vas estableciendo las intervenciones de cada una de las especialidades que controlan a estos pacientes. Y como les decía, la etapa del diagnóstico es cuando tú haces recién el diagnóstico, ya sea por cualquiera de las causas por las que el paciente llegó. ¿Ya? No olvidar que aquí hay que intervenir también el lenguaje y el desarrollo cognitivo. Y luego viene la etapa ambulante precoz, luego viene la etapa ambulante tardía, cuando ya el paciente no puede subir escaleras, solo camina a distancias más breves, que se está anticipando un poco a la pérdida de la marcha, y cuando ya pierde la marcha entra estas dos etapas no ambulantes, que la etapa no ambulante se divide entre precoz, cuando el paciente puede mantener la postura sentado y todavía mantiene fuerza de la cintura escapular, y la etapa no ambulante tardía, cuando ya pierde la fuerza de la musculatura escapular. Según las etapas clínicas es muy importante establecer las intervenciones. Esto no es todo para todos. Esto es según el momento en el que está el paciente cursando la enfermedad. Y esto es muy relevante porque así al paciente no le caemos con todo de una vez, sino que somos muy ordenados en su seguimiento y sabemos que en cada etapa se presentan distintas complicaciones y el foco está puesto en esas complicaciones. Entonces esto nos permitió organizar. ¿Ya? Y la guía dice que el paciente y su familia tienen que estar al centro de un equipo coordinado que implique nuestra atención en lo que es los corticoides, en dirigir equipos de rehabilitación motora, en evaluar complicaciones desde el punto de vista ortopédicas, nutricionales, etcétera, pero a su vez incluir equipos nutricionales, equipos broncopulmonares para lo que es ventilación, equipos de cardiología, que se tienen que coordinar en la atención de este paciente. Si el trabajo es coordinado, este trabajo es consistente, es lo que nos dice la guía, y evita estudios e intervenciones que son innecesarias. ¿Qué pasa? Que un paciente con Duchenne es derivado por un médico general o por un pediatra a gastroenterología porque le encontró la ceca alta. Entonces el gastroenterólogo que viene no pregunta, o sea, perdón, porque le encontró una GOT o una GPT alta. El gastroenterólogo viene y estudia la enfermedad hepática y no se pregunta y no nos pregunta a nosotros como neuropediatras ¿por qué las transaminasas están altas? Porque nosotros sabemos que las transaminasas están altas porque el paciente tiene una distrofia de Duchenne y existe una porción muscular de transaminasas. O al revés, el paciente tuvo una fractura, llegó a la urgencia, lo vio el traumatólogo hace intervenciones que no tienen relación o no están dentro de los estándares de cuidados de una distrofia de Duchenne porque no conoce la enfermedad, porque claramente es poco frecuente. Si uno como médico o neuropediatra coordina este equipo, va y habla con el traumatólogo, le explica que hay distintas medidas que hacer ante esa fractura. Entonces, este trabajo coordinado nos permite dar una mejor consistencia y un mejor resultado a las intervenciones. Y esto nosotros lo hicimos en nuestro hospital y les pongo un poco el ejemplo del equipo. Este equipo fue liderado originalmente por la doctora María Los Ángeles Avari y la doctora Karin Klein-Stoiber, y luego nos fuimos incorporando a la doctora Vargas y yo y logramos establecer una coordinación entre el equipo de broncopulmonar, lo que es el equipo que se dedica a ventilación domiciliaria en programas AMNI y programas AVI, y el equipo pediátrico de atención de necesidades especiales en salud, que es el equipo de NANEAS, que en nuestro hospital está liderado por la doctora Natalie Rodríguez y la doctora Sánchez, y el equipo de rehabilitación de nuestro hospital, que muchas veces no todos los hospitales tienen centros de rehabilitación, pero a veces se puede coordinar a través de equipos de Teletón o equipos de rehabilitación locales, que fue generado en nuestro hospital y logramos hacer un manejo integral. Y a su vez sumamos a las otras especialidades que también están trabajando con nosotros. Hablemos de los corticoides en distrofia de Duchenne. Los corticoides son un tratamiento estandarizado. Hoy en día no puede existir un paciente con distrofia muscular de Duchenne que no reciba corticoides. ¿Ya por qué? Porque prolonga la edad de deambulación en promedio 2 años, mejora su función pulmonar, previene el desarrollo de la miocardiopatía y de la escoliosis. ¿Cuándo partimos el tratamiento? Habitualmente el tratamiento se inicia entre los 2 y los 5 años, pero todo paciente mayor de 5 años ya tiene que tener corticoides. Y tiene relación con la estabilidad clínica de la enfermedad o el deterioro. O sea, si vemos que el paciente deja de ganar funciones o empieza a perder, tenemos que partir el tratamiento.
¿Cuál es la dosis? La dosis está acá, de prednisona 0,75 miligramos por kilo día, de deflazacort 0,9 miligramos por kilo día. Y tal como dice la guía clínica, habitualmente tenemos que discutirlo, ojalá al momento del diagnóstico, la necesidad de uso de corticoides, empezar a pensar en que vamos a partir y por lo tanto hacer todas las medidas nutricionales, eh, de medidas físicas para partir el tratamiento y partir en la dosis que conversamos. Empezar a hacer cambios de la dosis según los efectos adversos que puedan aparecer y un seguimiento respecto a la fuerza para ver cómo ha ido modificándose la fuerza. Y otra cosa muy relevante, en etapas no ambulatorias, no suspender el corticoide. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir ayudando a favorecer esta función pulmonar y ayudando a prevenir la miocardiopatía y la escoliosis. O sea, el paciente pierde la marcha, mantiene el corticoide. Lo que se puede hacer es tratar de bajar un poquito la dosis porque sabemos que cuando un paciente pierde la marcha sube un poco de peso. Entonces puede tener más efectos adversos. Y lo que hacemos es que bajamos un poco la dosis y ahí eso también está estandarizado en la guía. Habitualmente partimos por prednisona porque prednisona está en todos los hospitales, pero si ustedes tienen acceso a deflazacort, la verdad es que también es una muy buena alternativa. Deflazacort tiene menos efectos adversos glucocorticoides y tiene un resultado demostrado que demuestra una eficacia muy similar a prednisona. Como les decía, si es que hay efectos adversos, tratar de bajar la dosis, ojalá hasta un 25%, y si no, empezar a pensar en esquemas alternativos o pensar en deflazacort. Siempre continuar si es que hay pérdida de la marcha, y esto lo recalco e insisto en esta idea porque previene la escoliosis, mantiene una función pulmonar y previene la falla cardíaca o la miocardiopatía. Y esto nos ha tocado pacientes que han ingresado a control con nosotros cuando ya tienen 15 años, sin marchas, nunca con control, nunca diagnosticado. Hacemos el diagnóstico a esa edad, habitualmente pacientes institucionalizados, y la verdad es que es discutido si es que uno podría partir ahí corticoides. Ahí hacemos tomamos una decisión acordada entre el equipo de cardiología, el equipo de broncopulmonar, según las posibilidades de acceso y de manejo de las complicaciones de esos corticoides. Pero corticoides son un tratamiento estándar en todo paciente con Duchenne y ese es el concepto y no se sufre. Los esquemas alternativos, existen esquemas de estas altas dosis, solo de dosis de fin de semana, existen esquemas de días alternos, nosotros los usamos, ¿ya? Usamos sobre todo el de días alternos, eh, y lo que haces es que das la dosis un día sí y un día no, o sea, usas el doble de la dosis el día que recibe el medicamento, previene un poco los efectos adversos. Las dosis de fines de semana, la verdad es que no lo usamos porque los pacientes, como que las familias tienen mucho miedo de usar tanta dosis, es mucha dosis en 2 días, entonces como que les asusta un poco eso, pero ha demostrado que tiene la misma eficacia que las dosis de todos los días. Y está establecido, como les decía, que el uso de corticoides prolonga la marcha de hasta 13 años, ¿ya? Así que es necesario usarlo. Y que deflazacort muestra la misma evidencia que prednisona. Rehabilitación motora es un tema, yo creo que es bueno que todos nosotros como neuropediatras podamos saber cuáles son las intervenciones que son eficaces en Duchenne, ¿ya? Los ejercicios de elongación son un estándar, tanto en rehabilitación, en el centro de rehabilitación como en la casa, y esto es para siempre. Desde que se diagnostica la enfermedad, se entrena al paciente en ejercicios de elongación, o sea, al paciente y a su familia. La vida activa también es un estándar, o sea, estos pacientes tienen que tener, en general, tratar de que se mantengan siempre muy activos en las etapas ambulantes. Y desde la etapa ambulante tardía, o sea, cuando el paciente ya camina a distancias más pequeñas, sube escaleras con dificultad, ojalá empezar a conversar con la familia sobre la silla de ruedas, un adecuado sitting, ojalá una silla de ruedas eléctrica, ya que le permita al paciente mantener una buena postura. Estas sillas de ruedas no sirven porque, si se fijan, determinan una muy mala postura, un muy mal posicionamiento con caderas desalineadas, con un tronco desalineado que favorece el desarrollo de la escoliosis. Y las sillas de ruedas eléctricas son muy buenas porque nos permiten que el paciente tenga mejor funcionalidad. Sin embargo, sabemos que las sillas de ruedas eléctricas a veces tienen más dificultades en el acceso y a su vez tienen
son más pesadas, entonces son más difíciles de trasladar. A veces los pacientes me dicen, no, yo tengo una silla de rueda eléctrica, pero la dejo en el colegio, por ejemplo, y me traslado en esta otra porque no me puedo subir a la micro con la silla de rueda eléctrica, porque mi mamá no se la puede, porque es mucho más grande, el motor es muy pesado. Las OTP son las valvas cortas de pie para el control del equino. Esto lo indicamos en pacientes ambulantes, siempre de uso nocturno, durante la deambulación no, y en pacientes no ambulantes ya pueden mantenerse en uso diurno. Y cuando ya el paciente pierde la marcha, es muy importante que tenga un bipedestador, una mesa cajón, cualquier cosa que le permita ponerse de pie. Incluso están acá, nosotros le pongo la imagen acá de estos slings que le permite al paciente como ser tomado desde arriba y bipedestar y descargar peso. Esto favorece muchas cosas, lo que es el tránsito intestinal, el desarrollo del trofismo óseo, la prevención de contracturas, el parar a un paciente es muy favorable para el desarrollo de esta enfermedad en general de todas las enfermedades neuromusculares. El seguimiento kinésico es algo que los kinesiólogos están cada vez más entrenados y existen grupos en nuestro país que han ido certificándose en esto, que lo que busca es hacer un seguimiento de la fuerza, tanto la fuerza por grupo muscular como test funcionales cronometrados y que ojalá se puedan hacer cada 6 meses o una vez por año porque nos permiten certificar la progresión de la enfermedad, ya sobre todo si se están realizando intervenciones moleculares o genéticas. Entonces aquí existen dos escalas que son las más utilizadas, que es la escala North Star y la escala de test de marcha en seguimiento. Dos palabras de lo que es el ejercicio, esto es algo que yo creo que nosotros como neuropediatra lo tenemos más claro, pero los equipos fisiátricos y los equipos de rehabilitación no lo tienen tan claro lo que es Duchenne. El ejercicio aeróbico suave y de bajo impacto, como caminata, natación, bicicleta, es un ejercicio recomendado en Duchenne, sobre todo en las fases ambulantes. Sin embargo, los ejercicios de alta resistencia no demuestran un efecto benéfico e incluso pueden debilitar más al paciente, determinar riesgo de fractura o de lesiones osteoligamentarias con reposos más prolongados que debilitan más al paciente. Entonces, el ejercicio tiene que prescribirse de acuerdo a la etapa de la enfermedad y siempre tiene que ser un ejercicio aeróbico suave, que ojalá estimule una vida no sedentaria, pero debe ser suave. ¿Ya? Y ejercicios de alta resistencia o ejercicios no aeróbicos no pueden ser indicados en estos pacientes. Hablar un poquito de la tenotomía de Aquiles no es un procedimiento estandarizado de rutina. Si uno mantiene una buena rehabilitación con adecuadas elongaciones, a veces no es necesario llegar a la tenotomía y nosotros lo usamos en pacientes que tienen un marcado equino, que son muy contracturales y que todavía mantienen la marcha, pero tiene que ser con un equipo especializado porque el paciente tiene que caminar precozmente. Si tú dejas al paciente en reposo, ese paciente va a perder fuerza y puede perder la marcha. Así que la verdad es que es raro llegar a la estenotomía. Tenemos pocos pacientes que han actualmente que requieren estas intervenciones. Y respecto a la escoliosis, lo mismo, el tratamiento corticoidal modificó la evolución de la escoliosis en Duchenne. Estos pacientes hacen escoliosis en etapas muy avanzadas, habitualmente segunda década de vida. Pocas veces se intervienen, habitualmente simplemente el uso de un corsé, corsés que tienen que no limitar la ventilación o corsés que tienen que estar asociados a un sistema de ventilación además. Y las intervenciones quirúrgicas tienen que ser decididas por equipos con experiencia, equipos que se dediquen a lo que es cirugía de escoliosis en niños, y habitualmente lo que se usan son estas barras estabilizadoras con fijación espinal posterior y que son crecedoras. Esto es algo que nos genera un dolor de cabeza. La verdad es que estos pacientes se fracturan y se fracturan por distintas situaciones, o sea, por causas multifactoriales, porque tienen osteopenia, porque tienen, por el uso de la prednisona, porque se pararon muy poco tiempo, o entonces generaron un trofismo óseo más débil, ya que el descargar peso contra gravedad fortalece el desarrollo del hueso. Entonces se fracturan con más frecuencia. Y estas fracturas de huesos largos tienen que prevenirse, uno, obvio, lógico, hay que evitar riesgos de fracturas o lesiones ligamentarias, y en caso de que ocurran, tienen que tener un tratamiento ortopédico y una terapia física de urgencia y rápido. No dejar al paciente jamás inmovilizado o en reposo prolongado. No usar yesos fijos, estos yesos no removibles, sino que siempre usar estas valvas que son removibles. Y
¿Para qué? Porque si no el paciente pierde fuerza. Y si pierde fuerza puede perder la marcha. Ya esto es algo que se lo recalcamos a los equipos de traumatología, pero que nos cuesta que se incorpore. Respecto a la ventilación, bueno, sabemos que estos pacientes tienen una debilidad en los músculos inspiratorios y expiratorios, lo que los determina una tos inefectiva, una falla inspiratoria nocturna por atonía de estos músculos, una falla exhalatoria por debilidad de los músculos expiratorios también, y que cuando tienen escoliosis también hay una desventaja mecánica. Tienen frecuentemente trastornos respiratorios del sueño y por lo tanto la enfermedad ventilatoria es frecuente. ¿Cuándo se instala la enfermedad ventilatoria? Habitualmente en etapas no ambulantes, ¿ya? O sea, cuando el paciente ya cae en silla de ruedas. Y es por eso que el paciente puede tener hipoventilación nocturna y esto afectar más su ánimo, su funcionamiento cognitivo, su incremento pulmonar y su corazón. Y por lo tanto hay que intervenir. Y que las intervenciones hacen que estos pacientes tengan mejor calidad de vida, disminuyan la hipercarbia diurna y mejoren sus tasas de sobrevida. Y eso lo sabemos. El advenimiento de la ventilación no invasiva en estos pacientes hizo que estos pacientes vivieran por más tiempo. Y les muestro acá cuáles son las intervenciones que establece la guía clínica para los pacientes con distrofia de Duchenne. Eh, lo que establece es que una vez que uno hace, el paciente está caminando, tienes que hacer una vez al año una intervención con capacidad vital forzada, o sea, una espirometría, que es algo que se puede hacer en cualquier lugar de Chile, que se lo hacen a todos los pacientes con asma. Entonces, es algo en lo cual los equipos tienen experiencia. Y los estudios con capnografía o estudios de sueño habitualmente son reservados para aquellos pacientes que tienen clínica de trastornos obstructivos del sueño. Y luego cuando ya entran en la etapa no ambulante, que como les digo es más frecuente que tengan trastornos obstructivos del sueño o fallas ventilatorias nocturnas, ahí habitualmente la capacidad vital puede ser de utilidad o a veces se puede agregar saturometría, evaluación de CO2 o medición de pica expiratoria y pica inspiratoria. Las inmunizaciones tienen que estar en todos los pacientes desde el momento del diagnóstico, tanto en neumococo como influenza, y la intervención con invasión, o sea, con ventilación no invasiva nocturna, habitualmente es en etapa, pasando de la etapa no ambulatoria precoz hacia la no ambulatoria tardía. Eh, Como les decía, lo mismo, la capacidad vital una vez al año, desde el momento el paciente empieza a caminar y cuando ya entra en la etapa no ambulante, 2 veces al año. Los estudios de sueño con capnografía pueden ser realizados en cualquier momento de la enfermedad, solo si es que hay síntomas o signos de trastornos obstructivos del sueño o respiratorios del sueño. ¿Cuáles son las 3 estrategias ventilatorias o 3 estrategias respiratorias que se tiene que realizar en un paciente con Duchenne? Uno es la expansión pulmonar, y esto es lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es que les entregamos una bolsa de ambú, lo realiza el equipo de broncopulmonar, y con un kinesiólogo respiratorio entrenan al paciente a utilizarla para expandir el pulmón. Esto hace que su curso ventilatorio sea mucho más favorable, que tenga menos infecciones respiratorias y mejor calidad de vida. Y esto se realiza cuando el paciente tiene una capacidad vital forzada menor a 60%, que coincide más o menos con etapas no ambulantes precoces. ¿Ya? La técnica de tos efectiva, aquí podemos usar el inexflator o incluso la máquina de ventilación o una bolsa de ambú. Es una buena estrategia que habitualmente se realiza cuando los pacientes ya están en la etapa no ambulante. Y lo mismo la ventilación nocturna, que como les decía ya es en la etapa no ambulante, habitualmente pasando de la no ambulante precoz a la no ambulante tardía, y sus indicaciones están aquí escritas como para que ustedes la tengan en consideración. El seguimiento cardiológico es muy relevante. Lo que necesitamos es un ecocardiograma y un electrocardiograma. ¿Ya? Y para realizar esto, partimos desde el momento del diagnóstico, hacemos uno estándar y después hacemos un control anual. Y este control anual se extiende durante toda la enfermedad y se puede hacer más frecuente si es que el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca, o sea, ya hay elementos de disfunción miocárdica o disfunción del ventrículo izquierdo, ahí uno lo puede hacer, los cardiólogos deciden hacerlo más seguido, pero con un seguimiento una vez al año es suficiente. Y esto es lo mismo que establece la guía clínica.
Y cuando ya caemos en fallas ventriculares, o sea, el paciente tiene una disfunción diastólica del ventrículo, tenemos que partir, o cistodiastólica, tenemos que partir con inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina, y esto lo realizan los cardiólogos. Pero si el paciente no tiene esa disfunción, pero ya tiene 10 años, hoy día el tratamiento, la guía clínica dice que el paciente debe iniciar también estos dos, o alguno de estos dos tratamientos. Holter del ritmo, sí, no necesariamente en todos los pacientes, puede ser un electrocardiograma. Cuando el paciente ya tiene una miocardiopatía instalada, a veces los cardiólogos sí hacen un seguimiento, sobre todo si es que la miocardiopatía es dilatada. Pero esto es de definición por el cardiólogo, seguimiento de presión arterial siempre, esto lo podemos hacer nosotros, por el tratamiento corticoidal. Y refuerzo la idea de que como estos pacientes, o sea, el tratamiento corticoidal afecta el desarrollo de la miocardiopatía, es un tratamiento que hay que mantener siempre, independiente de que el paciente ya no camine. Del manejo nutricional, peso y talla cada vez que lo veamos, ya esto es muy importante, podemos hacer seguimiento de la talla por segmentos cuando el paciente ya tiene mucha contractura o no camina. Y mandar que es una evaluación por nutricionista o nutriólogo si es que hay bajo peso, sobrepeso, si es que hay pérdidas de peso. Esto empieza a pasar con los pacientes no ambulantes en fase tardía que empiezan de repente a estar más flacos y te dicen, no, estoy cada vez más flaco, y es porque comen menos, porque tienen dificultades de deglución. Entonces hay que conversarlo con ellos y derivar a nutriología. Cuando hay cirugías o intervenciones, de todas maneras también tienen que ser evaluados por gastrointestinal o sea, por gastro o por nutriología. Explicar a la familia los riesgos de la obesidad, porque esto empeora el curso motor, y la malnutrición lo mismo, y asegurarse que la dieta sea con alto contenido de calcio, ojalá lácteos, y suplementada con vitamina D. Endocrinología también es un equipo con el cual nosotros trabajamos en Duchenne. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una enfermedad ósea con osteopenias súper frecuentes por el uso de corticoides y la pérdida de la marcha. Entonces hay alto riesgo de fractura. Y lo que hacemos habitualmente es que lo suplementan con vitamina D y hacen un seguimiento radiológico del desarrollo del trofismo óseo. Y es muy relevante que el paciente cuando ya no camine se pare, porque esto sigue fortaleciendo los huesos largos, ¿ya? Y a su vez la suplementación con la vitamina D y una adecuada ingesta de calcio. Otras de las cosas que nos han ido pasando y por qué también hemos ido derivando a endocrinólogos es porque estos pacientes a veces tienen retrasos en el crecimiento y las familias empiezan a demandar la posibilidad de acceder a equipos de endocrinología ante posibles tallas bajas por déficit de hormona de crecimiento. Esto es algo súper discutido. Lo que nos dice la guía clínica es que en realidad un paciente con talla baja, que no se demuestra un déficit de hormona de crecimiento, no debería recibir suplementación con hormona de crecimiento. Solo si se demuestra el déficit de hormona de crecimiento. El desarrollo puberal también es otra cosa que los pacientes te preguntan, ¿ya? Entonces es muy bueno que también sean derivados cuando existe un desarrollo puberal que sea tardío a endocrinología. Esto es un mundo, el manejo psicosocial, en la medida que estos pacientes han ido avanzando en su sobrevida e incorporándose cada vez a través de estos programas de integración escolar a sistemas escolares o sistemas universitarios adecuados, hemos empezado a enfocarnos mucho en esto, y esto es muy bueno. Ya tenemos que mantener un seguimiento de lo que es la escolarización del niño, de un adecuado proyecto de integración, de salas en un primer piso, de adecuados uso de la silla de ruedas en el colegio, de que estos niños tienen más dificultades escolares y por lo tanto hay que hacer un currículum adaptado, etcétera. Y nosotros como neuropediatras tenemos mucha experiencia en esto, así que es algo que no nos es muy difícil de trabajar. Hacer un seguimiento emocional, ya se deprimen más porque se dan cuenta de que su enfermedad progresa. Hacer una evaluación psicométrica para tener intervenciones educacionales adecuadas, evaluar el desarrollo del lenguaje, tener programas laborales que sean adecuados. Estos pacientes, tenemos varios pacientes que son universitarios o que han realizado estudios técnicos y que después terminan y no tienen trabajo. Entonces, es relevante pasar o sea, tener en mente cuáles son las alternativas de estos pacientes y estimularlos a que puedan ingresar a sistemas laborales. Los trabajos en grupos de apoyo, hay distintas asociaciones y agrupaciones de Duchenne en Chile
Entonces es bueno que las familias tengan contactos con otras familias para que puedan ir trabajando esto y intervenir si es que hay un déficit atencional, como les decía, lo educacional, el soporte para la familia. Hay familias que, por ejemplo, tienen muchas dificultades en los traslados, muchas dificultades en, la, en su casa para el desplazamiento, que limita todo el funcionamiento no solamente del paciente, sino que del equipo, del grupo familiar completo. Eh, y esto es algo que siempre se nos hace difícil nosotros tratar de que estos pacientes sean atendidos por equipos de adultos. Lo hemos ido haciendo cada vez más y es muy bueno que todos lo hagamos. Estos pacientes tienen que ser atendidos por adultos cuando corresponden porque los sistemas de ventilación de adultos son sistemas que ya están establecidos y las familias tienen que saber que estos equipos existen. Solo les voy a decir, porque si no vamos a extender mucho la presentación, que existen tratamientos genéticos para estos pacientes, tratamientos genéticos y moleculares. Les voy a dar 3 palabras de esto, porque en realidad, si tuviera que hacer una presentación, debería ser solo una presentación de esto. Pero sabemos los mecanismos genéticos que utilizan estos tratamientos genéticos son, uno, el salto del exón o exon skipping, ¿ya? Y existen exon skipping para distintas lesiones o para distintas exones en específico, ya sea para el exón 51, exón 52, y lo que se hace acá es que se elimina, es una molécula que se une y que hace que se salte aquel exón que no encaja con el otro, y por lo tanto tú conservas el marco de lectura y determinas la producción de una proteína que es parcialmente funcional pero que sirve. ¿Ya? Como por ejemplo acá está el exon skipping del 53 y cada vez hay más exon skipping, están en prueba y han demostrado su utilidad y han sido aprobados algunos de ellos ya por la FDA. Por otro lado, tenemos el Ataluren, que en realidad no es un tratamiento genético, sino un tratamiento molecular, que es una molécula que se une al ribosoma para aquellas mutaciones que tienen una señal de stop prematura y que no hacen que se pierda la lectura del RNA mensajero. Entonces, Ataluren se une al ribosoma y permite que se conserve o que se siga leyendo el RNA mensajero en el ribosoma y que se produzca proteína. Ataluren es un medicamento que está aprobado por la EMA, pero no está aprobado por la FDA y que tiene un estudio clínico en curso que busca la aprobación. Y por último, 2 palabras de esta molécula genética, que es la microdistrofina, que en realidad es un tratamiento genético en específico que sirve para todas las formas de Duchenne, que se llama Elevidys, y que fue aprobado en junio de este año. Y lo que hace esto es se inyecta un DNA, o sea, una molécula de DNA que es de adenovirus, de un vector viral, que lleva un gen modificado de distrofina que se llama microdistrofina y que se incorpora en aquellos segmentos del gen que están afectados. Entonces hace que a partir de la distrofina podamos producir proteína. La verdad es que esto ya fue aprobado, como les dije, y que es lo que en realidad probablemente se viene en las discusiones de terapia genéticas para este grupo de pacientes. Solo mostrarles cómo están los avances. Justo antes de que se aprobara, el Parent Project todavía no lo ha actualizado, pero que efectivamente todos estos pacientes, o sea, todos estos 4 tratamientos que yo les nombré, que son los exon skipping, aquí están los 3 exon skipping que están aprobados, o sea, perdón, los 4 exon skipping que están aprobados, y el Elevidys, que también está aprobado todos por la FDA y que están en su etapa de que ya los pacientes lo están recibiendo, y que Ataluren, como les dije, está aprobado solo por la EMA y no por la FDA porque el estudio clínico no demostró diferencia significativa en lo que es la marcha. A modo de cierre,
la distrofia muscular de Duchenne ha modificado se ha modificado su sobrevida, con sobrevidas cada vez mayores. Estos pacientes viven hasta la adultez, entonces tenemos que acompañar esta enfermedad durante todo su proceso y saber manejarla de manera integral con un enfoque multidisciplinario, porque esto es lo que demuestra mejor resultado. Este manejo y su diagnóstico de la distrofia de Duchenne puede ser realizado por cualquiera de nosotros como neuropediatras a lo largo de Chile. Muchas veces me dicen, pero doctora, yo no sé cómo hacer el diagnóstico, yo no sé qué intervención realizar, ¿no? Estas intervenciones pueden ser guiadas por nosotros como subespecialistas en la enfermedad, pero pueden ser realizadas a lo largo de todo nuestro país, y es bueno que sea así porque nuestro país es muy largo, ¿ya? Y estos pacientes tienen muchas dificultades para trasladarse. Entonces es muy bueno tener que nosotros como subespecialistas tengamos un neuropediatra como ustedes que nos puedan apoyar en el seguimiento local de estos pacientes. El advenimiento de las terapias genéticas y moleculares demanda tener un adecuado conocimiento a nosotros de los tratamientos estándares de esta enfermedad, y por eso es muy bueno que ustedes se estén capacitando en el control de estas enfermedades. Eso, muchas gracias por su atención. Les dejaré subido el material complementario para que puedan revisarlo, quizá tenerlo para cuando tengan un paciente con distrofia de Duchenne, y cualquier cosa me pueden hacer alguna pregunta, ya sea por correo o de manera directa a través de la sociedad. Que estén muy bien y un gran abrazo para todos.